Buenos días, bienvenidos a este tercer webinar organizado desde la Alianza Crucero para dar difusión a los mecanismos y políticas públicas para la descarbonización de la demanda térmica de la industria. En esta sesión vamos a conocer en detalle la convocatoria de la subasta europea para la descarbonización del calor. Además, vamos a conocer algunas lecciones prácticas a considerar para aplicar a la convocatoria y tendremos ejemplos de distintas tipologías de proyectos que podrían ser considerados. Durante toda la sesión vamos a tener el chat habilitado para ir poniendo las preguntas que se generen. Al final tendremos un bloque enfocado a cada una de las preguntas que yo le transmitiré a los ponentes. Muchas gracias por conectarse a este webinar y sin más dilación voy a dar el paso a Esther Martínez Arroyo, directora del sector de energía y utilities en PricewaterhouseCoopers España. Muchas gracias, Esther. Hola Luisa, buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este webinar de la Alianza Crucero. Bueno, pues muy apropiado, ¿no?, en el momento en el que nos encontramos, que muy previsiblemente a principios de diciembre pues se abra la convocatoria de estas subastas. Si me permitís, voy a presentar una breve presentación sobre el tema que vamos a tratar hoy. Como ha dicho Luisa, soy Esther Martínez Arroyo, directora del equipo de energía de la parte de consultoría de PwC aquí en España. Y bueno, vamos a hacer una pequeña introducción que seguro pues muchos lo sabéis, pues un poco de cuáles son los términos y las condiciones de la próxima subasta de calor industrial dentro del marco de los Innovation Fund que se va a llevar a cabo para proyectos de ámbito europeo. Bueno, al final no cabe duda, ¿no? Y nadie es ajeno a que la descarbonización en el sector industrial es un gran reto que tenemos en Europa, y es verdad que la parte de calor aún más, ¿no? El 47% del consumo de la demanda energética industrial está asociada a este consumo de calor, y además aproximadamente pues 3/4 partes de las emisiones directas de CO2, ¿no? Con datos un poco antiguos, pero es bastante relevante. En este sentido, pues desde la Comisión Europea, ¿no?, se han abierto pues diferentes mecanismos para poder proceder a la descarbonización de este calor industrial. La mayoría de ellos están basados en los Innovation Fund, que supongo que muchos de vosotros ya seréis conocedores de ellos, que son programas en los que se premia mucho la descarbonización de la industria basada en proyectos con alto componente de innovación. Dentro de estos Innovation Fund, este año se va a sacar una subasta piloto de calor industrial con una dotación de 1.000 millones de euros, que bueno, es como un proyecto piloto para lo que luego va a ser, que ya nombró el Clean Industrial Deal, el banco de descarbonización, ¿no? Esto es un paso previo para ver cómo funciona. La subasta pues, va a estar organizada, y la autoridad que la va a gestionar es CINEA, que es un órgano de la Comisión Europea, y aparte de estos 1.000 millones de euros va a existir la posibilidad de que cada uno de los países miembros pueda dotar un importe adicional a esos 1.000 millones de euros. A día de hoy no hay ningún país que haya anunciado esa dotación adicional, pero en el caso en el que se dotase, pues por ejemplo, si España dota X porcentaje, X millones de euros adicionales, aquellos proyectos españoles que se hayan quedado como en la cola, en la lista de espera, pues irían obteniendo esa ayuda que ellos han solicitado hasta completar el cupo nacional del país de cada uno, ¿no?, del país que haya dotado esos fondos adicionales. ¿Cuáles son las principales características de esta subasta? Pues bueno, el objetivo, ¿no?, es reducir las emisiones de efecto invernadero de ese calor producido, ese calor que necesita la industria para poder funcionar. Y entonces lo que se va a tener que ofertar es un euro tonelada de CO2 abatido, ¿vale?, en función de la tipología de proyecto que se va a ejecutar.
este euro de tonelada de CO2 abatido es importante recalcar que no hay un límite. Es cierto que en el borrador anterior sí que pusieron un límite, pero ahora lo han quitado, con lo cual cada compañía está abierto a poder poner tanto el mínimo o el máximo que considere, ¿no? Y luego va a haber 3 diferentes cestas, es decir, 3 diferentes subastas en donde se va a repartir ese presupuesto de los 1.000 millones. Tenemos 2 subastas referenciadas a media temperatura y una a alta. Media temperatura hace referencia a procesos entre 100 y 400 grados centígrados y alta temperatura más de 400. Y ahí se divide en proyectos un poco más pequeños, entre 3 megavatios térmicos y 5. Tenemos el presupuesto más pequeño, que son 150, luego más para media temperatura, más de 5 megavatios térmicos, un presupuesto de 350, y donde realmente se encuadra el grueso del presupuesto es en proyectos de alta temperatura, de más de 400 grados centígrados, con una capacidad de superior a 3 megavatios térmicos, ¿vale? Sí que hay una ayuda máxima, aquí como se ve, pero es asociado por proyectos, pero la verdad que la cantidad es bastante elevada, ¿no? Porque estamos hablando que para media temperatura la ayuda máxima que se puede llevar un único proyecto sería de 100 millones de euros y para temperaturas altas de 250 millones de euros. Es verdad que consideramos, ¿no?, que han puesto un límite bastante elevado y que se podría decir que casi ningún proyecto se va a poder quedar sin la ayuda que necesita si entra dentro de la elegibilidad, porque estos máximos de ayuda son muy, muy elevados. Hay una cosa que es importante recalcar y que es importante tener en cuenta, y es que de manera general el pago de esta ayuda se va a hacer durante los primeros 5 años desde la puesta en funcionamiento del proyecto, con una periodicidad de cada 6 meses y por el 70% de las horas en el que el proyecto esté funcionando, ¿vale? Esto va a ser como de carácter general, pero sí que se han habilitado un par de excepciones para que este porcentaje de las horas máximas que se van a poder pagar aumente, ¿no? Puede aumentar a 80% de las horas si sigue un programa de rampa flexible para consumir electricidad en la red, y puede incluso llegar a cubrir el 100% de las horas de funcionamiento siempre que se demuestre que hay un almacenamiento eléctrico o térmico, pues que facilite, ¿no?, esa flexibilidad para el consumo. Y adicionalmente también en despliegues de bombas de calor, pues con unas ciertas características técnicas, también se va a poder cubrir este 100%. Aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta adicionalmente a lo que serían como las bases, ¿no?, las condiciones más importantes de la subasta: efecto incentivador. Esto quiere decir que no se van a poder presentar ningún proyecto que ya haya tomado la decisión de invertir, haya comprometido algún pedido, haya tenido ya algún contrato de una manera formal con un proveedor que ya dé a entender que el proyecto, la decisión está tomada de llevar a cabo el proyecto. Una sola etapa. Con esto queremos decir, la oferta que se haga en el momento de la solicitud es la oferta, no vas a tener la oferta final, no vas a tener ninguna otra oportunidad ni de mejorar ni de modificar tu oferta. Es decir, es muy importante tener muy claro la oferta que se va a presentar, porque no se va a modificar. Como decíamos, no hay un mínimo ni un máximo, y lo que se te va a pagar es lo que tú pidas, ¿vale? Con lo cual, pues hay que tenerlo muy pensado, y como decíamos, los pagos son semestrales, tras una pequeña fase de justificación. Entonces, es decir, que ya lo veremos un poquito más adelante, pero todas ayudas europeas suelen llevar una carga de trabajo no solo elevada en la parte de la solicitud, sino más, si cabe aún, me atrevo a decir, en la parte de la construcción, ejecución del proyecto, e incluso en la justificación de esas ayudas para poder proceder a ese cobro. Vale. En cuanto a tecnologías elegibles, pues estamos hablando principalmente de tecnologías destinadas a la electrificación, un fuerte impacto en la bomba de calor, tecnologías con calor
directo renovable y luego proyectos, ¿no?, que sean híbridos entre estas dos tecnologías. Cualquier otra importante, tecnologías de calor directo renovable, siempre hablamos de solar térmico y de geotérmico. Ninguna otra tecnología adicional está incluida dentro de esta convocatoria. ¿Y cuál va a ser un poco, ¿no?, cuál es el proceso, la evaluación que una vez que tú has presentado el proyecto, Cinea va a llevar a cabo para ver si el proyecto es elegible o no? Lo primero de todos es que van a mirar la elegibilidad en cuanto a tecnología, tipo de proyecto, tamaño y deadlines y la documentación que tú hayas presentado. Una vez que pasen el volumen de proyectos que se hayan presentado y que cumplan estos requisitos, van a ordenar de mayor a menor pues ese precio de la oferta e irán pasando pues de los que vayan teniendo un menor precio a un mayor hasta cubrir toda la bolsa de los 1.000 millones de euros repartidos en las 3 cestas que hemos visto antes. Para aquellos que entren en precio, hay 2 verificaciones adicionales, ¿no? Se va a mirar el tema de la relevancia y la calidad, la madurez técnica del proyecto, financiera del proyecto, de la compañía y luego, muy importante, ya sabéis, todo el tema del DNSH, ¿vale? Y luego, una vez que ya se pase finalmente la última evaluación, pues se revisará, ¿no?, la verificación de la capacidad técnica en toda la fase del Grant Agreement, que bueno, pues una fase pues compleja, ¿no?, pero que es ya lo que te determina pues la fase final de la aceptación de las condiciones de esta ayuda. Cosas importantes que nos gustaría que tuvieses en cuenta, ¿no?, para aquellas compañías, aquellos proyectos que se quieran presentar. Como novedad, nosotros lo vemos como un poco novedoso. No es que se vaya, la novedad no es que se solicite una garantía del 6% del importe de la subvención para la firma del Grant Agreement, que eso lo estamos viendo de manera habitual, sino que sí que vemos como novedad que se tiene que aportar como una carta de intención, una carta de compromiso de un banco que sea el que luego posteriormente te vaya a otorgar esa garantía, ¿no?, con el objeto un poco de que ya venga el banco en sobreaviso de lo que puede venir en el futuro del depósito de estas garantías. Y luego tenemos como 2 años desde la firma del Grant Agreement para cerrar toda la fase financiera, los contratos, etcétera, y luego 4 años para la puesta en marcha del proyecto. Ahora vamos a ver un poquito más adelante un calendario para que veáis un poco de las estimaciones de plazos que nosotros estamos manejando para esta convocatoria de subasta. Como decía, cosas importantes y que generan adicionalmente más trabajo, ¿no?, en la fase de la ejecución y de la justificación. Durante todos los años de la entrada posteriores a la entrada en operación del proyecto, va a haber que hacer un reporte anual en el que se va a tener que indicar pues cómo va el grado de ejecución del proyecto, y luego, una vez que ya se ha ejecutado y ya está en marcha, se tendrá que hacer informes semestrales que justifiquen que el ahorro de emisiones que se ha presentado en el proyecto se está consiguiendo. Este ahorro de emisiones va a tener que ser verificado por un tercero y sin que luego Cinea, y no va a ser posible cobrar la ayuda si Cinea no te ha verificado y validado posteriormente a la presentación del informe, el informe, ¿no? Y como metodología para poder medir estas emisiones, han planteado 2 metodologías, ¿no? Una medida directa, que directamente pues, te va a medir el calor, ¿no?, el flujo de calor, el calor que puedas tener, y esto pues, va a estar más orientado a las bombas de calor renovable directo, y en el caso en aquellos proyectos o aquellas tecnologías que no se pueda medir de una manera directa, se va a medir por el consumo eléctrico, siendo esta pues la medida indirecta. Pero hay que recordar que estas medidas se van a tener que hacer cada 6 meses, los primeros 5 años de operación del proyecto, para poder cobrar el importe que se ha solicitado. Aquí podéis ver en esta slide un calendario tentativo, ¿vale?, de lo que nosotros hemos analizado y hemos pensado que está muy aproximado de los plazos que puede llevar esta subasta. Nos hemos basado sobre todo en la subasta que hubo el año pasado para hidrógeno,
¿vale? Una subasta similar dentro del marco de los Innovation Fund, ¿vale? Entonces, sí que hay algunas fechas que ya las sabemos con certeza, pero hay otras que nos hemos basado, ¿no?, en esas estimaciones. Lo que está claro es que la Comisión Europea ya ha indicado que a principios de diciembre se va a publicar, se va a abrir esta convocatoria, ¿no?, que estaríamos ahí en la segunda, ¿no?, en la segunda barrita, en el plazo de elaboración de la documentación y de la solicitud. Ahí estimamos que va a haber un máximo de unos 2 meses y medio para poder presentar la convocatoria, o sea, para poder presentar toda la documentación que solicita la convocatoria. Es importante recordar, no es una concurrencia simple, es una concurrencia competitiva con unos criterios de valoración. Es decir, no importa en qué plazo, en qué día de esos 2 meses y medio se presente, siempre que se presente en el plazo adecuado, que últimamente las convocatorias nacionales con los PERTEs pues estábamos viendo que era concurrencia simple y obviamente se tenía que presentar al principio. Aquí no, con lo cual creemos que la ventanilla va a estar abierta desde diciembre hasta mediados, finales de febrero, con posibilidad de presentar ese proyecto durante todos esos meses. Luego se abre la fase de evaluación de CINEA, donde hemos visto que más o menos tradicionalmente pues tardan unos 3 meses en evaluar todas las solicitudes y en presentar la publicación de los resultados, ¿no?, la resolución, bueno, primero vendrá una provisional, luego definitiva de la ayuda, con lo cual estaríamos hablando de antes de verano. Se va a tener ya que hacer la constitución de ese 6% de las garantías que previamente en la fase de documentación y de solicitud se ha tenido que presentar esa carta de apoyo de los bancos. Desde nuestras estimaciones ya, digamos que te irías de vacaciones a final de verano, ¿no?, a final de julio, con el depósito de las garantías ya solucionado, y ya en el momento de la publicación de la resolución definitiva es cuando se empezaría ya también la fase de negociación del Grant Agreement, que nosotros más o menos estimamos que suelen tardar unos 6 meses, ¿vale? 6 meses, con lo cual más o menos desde ahora a un año en adelante los beneficiarios podrían tener, ¿no?, el Grant Agreement ya firmado, de aquí a un año aquellos proyectos que hayan sido beneficiarios. Y a partir de ahí, pues tendríamos ya los 4 años que nos marcan para lo que es la construcción del proyecto y el inicio de su ejecución, que como máximo estamos calculando que nos podríamos ir a finales de 2030. Abajo veis también un cuadrito donde hemos puesto toda la documentación que indica la solicitud. Esto pues probablemente hay alguna cuestión que se haya que cambie o que matice, lo hemos hecho en base a los términos y condiciones y a luego a los formularios que hemos estado viendo que ya están colgados, pero como veis trata de documentación técnica del proyecto, económica también de su viabilidad, y luego hay una serie también de documentación pues administrativa asociada con la compañía. Desde nuestro punto de vista, que estamos bastante familiarizados, ¿no?, con ayudar a asesorar, ¿no?, en este tipo de procesos, 4 cuestiones que consideramos que son clave. Hay que prestar mucha atención a la elegibilidad del proyecto, porque es el primer criterio sobre el que van a mirar si el proyecto entra o no entra y pasa ese primer corte. Luego, si os acordáis, es la madurez. La madurez, ahí hablamos muy importante del efecto incentivador, porque incumplir el efecto incentivador hace que el proyecto deje de ser viable y deje de ser elegible. En este caso también consideramos muy importante el tema de la carta de apoyo, la carta de intenciones de la entidad bancaria, porque es un requisito importante y que solicita la convocatoria. Y luego nosotros vemos muy importante ya no solo contar con ayuda bien dentro de vuestra organización o bien dentro con el apoyo de un tercero, no solo para la fase de la solicitud, sino más si cabe, como he dicho antes, para todos los reportes durante la construcción y durante la justificación del proyecto, que al final van a ser los que te van a justificar, los que te van a permitir cobrar la ayuda que has solicitado. La ayuda no se va a cobrar hasta que no se hayan presentado y aprobado esos proyectos. Y es verdad que
la agilidad en cuanto a la resolución de dudas, en cuanto al conocimiento de la convocatoria. No es vital el plazo de presentación porque no es una concurrencia simple, pero es verdad que siempre van surgiendo multitud de dudas cuando nos vamos enfrentando a estos procesos. Y una cuestión muy importante que me gustaría destacar, y son cuestiones y dudas que siempre salen, es la compatibilidad de la subasta. En general, yo diría que no es compatible con la mayoría de las ayudas, ¿vale? Sobre todo si son ayudas orientadas a CAPEX u OPEX y si estamos hablando de los mismos equipos. Ya sabéis, muchos sabréis conocedores que un mismo equipo, una misma factura no se puede subvencionar con proveniente de dos ayudas, ¿no? Dos ayudas distintas, el mismo euro no se puede ser subvencionado varias veces. Sí es cierto que hay otro tipo de ayudas a investigación, a temas de otro tipo de ayudas o mecanismos que tienen los estados, cada uno de los estados miembros, que sí que sería compatible, ¿vale? Y aquí lo pongo y lo pongo de relieve y ya termino, porque es muy probable, ¿no? Y ya hemos empezado a escuchar que la segunda convocatoria de la línea 1 del PERTE de descarbonización está en las puertas. Creemos que para finales de este año, principios del que viene, va a salir esta segunda convocatoria gestionada por el SEPIDES, que es uno de los principales cambios que van a traer. Y bueno, pues muchos de los proyectos que vosotros estáis manejando ahora mismo van a entrar en la duda de si lo presento a la subasta o lo presento al PERTE de descarbonización. Nuestra opinión es siempre preséntalo a todas las convocatorias en las que el proyecto pueda ser elegible y luego, una vez que se resuelvan, ya veremos por los tiempos, por las condiciones y por la ayuda que se te haya otorgado cuál es más beneficiosa. Evidentemente no vas a poder aceptar el PERTE de descarbonización ni la subasta, pero sí que nadie te prohíbe el presentar el proyecto en tantas convocatorias como consideres que le puede encajar. Y luego pues habrá que elegir la que en términos pues sea más beneficiosa de tiempo o cantidad, etcétera. En definitiva, yo creo que estamos ante una oportunidad de la industria, ¿no? Estamos entre una subasta con una cantidad muy elevada de dinero. Es verdad que obviamente va a haber mucha competencia, son proyectos de ámbito europeo, pero yo creo que es una oportunidad para que proyectos muy interesantes de nuestra industria en España, bueno, pues tengan acceso a una financiación adicional, a una subvención a fondo perdido que les permite una viabilidad y que les permita pues poder ser viables y poder ser ejecutados en la medida de lo posible. Y con esto es todo, dejo de compartir, ¿vale? Cualquier duda, ¿no? Pues al final de la sesión, cualquier duda que tengáis, pues me lo planteáis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esther. Ahora damos el paso a un bloque de 4 intervenciones correspondientes a tecnologías contempladas específicamente por la subasta, o sea, bomba de calor, energía solar térmica, caldera eléctrica y almacenamiento energético. Entonces empezamos con Miguel Calisteo, responsable de I+D+I de Cater. Muchas gracias. Buenos días, creo que veis la presentación. Perfecto. Gracias, Luisa. Pues nada, yo vengo a hablar de la bomba de calor como mejora de la descarbonización gracias a la electrificación de la generación de agua caliente a alta temperatura. Bueno, me presento, soy el responsable de IDI de la empresa Keiter. Keiter Group es un grupo de empresas donde diseñamos, fabricamos equipos de climatización, refrigeración y equipos de generación de agua atmosférica. Nuestra ventaja competitiva es que no somos equipos habituales, sino que independizamos el equipo a las necesidades del cliente, en normativa, en refrigerantes, pesos, tamaños. Aquí la presencia internacional de donde trabajamos y las sedes que tenemos en Francia, en Holanda, en Suiza y en Turquía. Las nuevas instalaciones que nos hemos trasladado este año y hemos mejorado la producción y la rapidez en la fabricación. Y os voy a explicar los dos desarrollos que traigo para alta temperatura. El primer desarrollo es gracias a la aerotermia, ¿no? Captando el calor del aire, generamos agua a alta temperatura. Para ello tenemos un rango de trabajo muy grande, una evaporación muy baja, una condensación muy alta, y lo que hacemos es un sistema en cascada, con dos etapas.
un ciclo de baja donde evaporamos al aire a baja temperatura, hasta menos 25 grados, y donde condensamos en un intercambiador en cascada, que este intercambiador se dará calor a la evaporación del ciclo de alta. Con esta segunda compresión conseguimos una condensación muy alta a la cual podemos llegar a unos 120 grados en agua. Como hemos visto, tenemos tres focos, ¿no? El foco frío, la evaporación del ciclo de baja, foco medio, el intercambiador en cascada y el foco de alta temperatura. Por lo cual tenemos tres focos que podríamos ser un equipo polivalente y generar agua fría, en vez de evaporar en el aire, evaporar en el agua, con lo cual tendríamos el anillo de climatización, el anillo de media, que tendríamos a temperatura entre 35 y 40 grados, podríamos ceder calor a un anillo de calefacción, y el anillo de alta, que sería el ACS, ¿no? Por lo cual, este equipo es polivalente y podríamos dar energía a los tres anillos principales que normalmente hay en centros de salud y en centros comerciales. Y también una novedad que tiene este equipo, que pueden ser polivalentes. Si uno de los anillos, una de las generaciones de agua, tanto fría, media o alta temperatura, llega a consigna, el equipo cede el frío o el calor al aire y sigue funcionando. Por lo cual, aunque solo haya un anillo con demanda, este anillo va a tener demanda de energía. Y el otro proyecto es con hidrotermia. O sea, antes hemos utilizado el calor del aire, ahora utilizaríamos el calor del agua. ¿Vale? Este equipo se activa a unos 80 grados y podemos producir agua hasta 150 grados. Como veis, el COP es superior al que solicita la normativa. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que hacemos es, tenemos una descarga muy alta, y lo que hemos incluido un subenfriador, que lo que hacemos es la línea de líquido, que baja a muy alta temperatura y puede estropear los elementos de la línea de baja. Pues subenfriamos en la línea de líquido, y este subenfriamiento, esta línea de aguas calentadas, la utilizamos para mejorar la evaporación, por lo cual mejoramos la eficiencia del equipo. En este desarrollo hemos tenido dos experimentaciones. Una ha sido la fiabilidad, porque a estas temperaturas sabemos que las propiedades mecánicas del aceite del compresor pues pueden debilitarse. Por lo cual, lo que hemos hecho es bypassear el aceite del compresor, bypassear el cárter, y lo hemos pasado por un viscosímetro, donde hemos probado a tiempo real la viscosidad del aceite no bajara de más de 12 centiotoques para asegurar la lubricación del equipo. Y también hemos colocado un caudalímetro de Coriolis, donde a tiempo real también teníamos la densidad de aceite, de la mezcla de aceite refrigerante en el circuito frigorífico, para saber que el aceite no perdía del cárter, no estaba en el cárter. Y después, el segundo ensayo que hemos tenido, el ensayo eficiente. Obviamente, el equipo puede trabajar, pero tiene que ser eficiente. Y hemos tenido unos ensayos de unas 300 horas, y hemos comprobado que, como anteriormente lo he puesto, el COP es de 4,6, que es buen rendimiento. Esto es todo. Espero que haya sido breve para que os dé tiempo a los demás compañeros. Ahora pondré en el chat mi correo electrónico por si alguien quiere comunicarse con nosotros. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por ajustarte a los tiempos. Ahora seguimos con una segunda tecnología incluida en la subasta, la caldera eléctrica, y damos el paso a Goretti Ganso Bustamante, quien es la responsable de ventas de caldera eléctrica en Bosch. Goretti, a ver, espera, ya te... Un momento, no puedes, Ahora sí, ahora ya estoy ahora sí, habilitada para vale, daros los buenos días vale. y las gracias por estar presentes con vosotros una vez más en estos webinars. Y sin utilizar mucho tiempo, voy a compartir una breve presentación. A ver, sería aquí.
Perfecto, yo creo que ya lo vemos todos. Entonces, bueno, la razón por la que estamos hoy aquí es porque una de las tecnologías elegibles que hemos comentado al principio de la jornada, que han presentado, serían la generación mediante resistencias eléctricas. Entonces, dentro de Bosch, que muchos conocéis, la marca pues está presente en varios negocios a nivel mundial. Estamos presentes en el negocio del vehículo, el negocio de bienes de consumo como electrodomésticos, herramientas, ¿no? Ya hemos ubicado para cliente final. También estamos en el sector industrial con la fabricación de maquinaria, sobre todo para todas nuestras plantas de producción. Y luego también estamos presentes en otro negocio que es la parte de climatización y confort. Entonces, dentro de la parte de climatización y confort, hay varios niveles, ¿no? Como podemos imaginar, desde la parte más residencial de usuario final hasta el uso más residencial. Entonces, esa sería el área en la que nos ubicamos hoy. Y yo personalmente, ahora sí ya me presento, soy la responsable de negocio industrial para Bosch España. Entonces, dentro de esta parte industrial, como comentaba, toda la fabricación, nosotros la tenemos ubicada tanto en Alemania como en Austria. Desde allí damos soporte a más de 140 países y nos ubicamos que tenemos personal dentro de cada uno de esos países. Entonces, podéis contactar con cada uno de los compañeros o con nosotros mismos, dependiendo del país donde tengáis ubicada el proyecto. Desde ahí tenemos más de 140.000 instalaciones funcionando y este know-how lo que hemos hecho ha sido trasladarlo a la tecnología que vamos a ver hoy, que es la caldera eléctrica. La caldera eléctrica para la producción de vapor o, en su defecto, también para la producción de agua caliente. En este caso, vamos a utilizar fuentes de energía renovables si queremos que sea un vapor verde, pero también veremos que estas calderas eléctricas se pueden conexionar directamente a la red o podemos tener la combinación de ambas. Al final, lo que queremos es tener completamente cero emisiones en nuestro centro de producción utilizando una de estas tecnologías. Y la voy a resumir en las características principales, que creo que son las más interesantes. Esto es que es un vapor completamente sin emisiones, sin refrigerantes, es completamente verde. Si lo utilizamos con una fuente de energía renovable, podemos utilizar excedentes de electricidad, podemos combinar y hacer la flexibilidad en la red, tenemos control continuo en todo el rango de producción, podemos controlar de producción de kilovatio en kilovatio. Es un rango de control absoluto porque incorporamos tiristores. Las eficiencias aquí llegamos hasta casi el 100% porque esto es un efecto Joule, es una resistencia eléctrica en contacto con un medio, que en este caso es el agua, para producir vapor o producir agua caliente. Y entonces conseguimos unas calidades de vapor y de agua excelentes. La reducción de esfuerzo de instalaciones, que son equipos muy sencillos a los que los operadores industriales ya están acostumbrados porque es un equipo a presión, es una caldera industrial y todos los operadores pues ya saben cómo utilizarlo porque lleva la misma instrumentación. Lo único que cambiamos es que aquí ya no tenemos un quemador con un combustible fósil, sino que tenemos unas resistencias eléctricas. Y en este cuadro de aquí pues vemos las potencias con las que solemos trabajar. Al final es unas producciones de 250 kilovatios, que serían los paquetes más pequeñitos, hasta 5.500. Entonces se pueden incorporar uno o varios módulos en función de las necesidades del proyecto. Se pueden conseguir de producciones de vapor hasta unos 8.000 kilos hora por cada uno de los equipos. Entonces son equipos muy fáciles de instalar y muy rápidos, que eso es la buena aceptación que está teniendo en nuestro país. Tenemos ya varias funcionando y entonces vemos que son equipos muy rápidos y que combinan muy bien con otras tecnologías. Las utilizamos mucho para hibridar tecnologías, para dar soporte a unos puntitos adicionales de producción de vapor que se necesitan en planta o producción de agua caliente que se necesitan en ciertos momentos críticos. Al final, como comentaba, son equipos fácilmente reconocibles por el resto de instaladores. Y aquí os dejo pues un poquito la comparativa para que ya lo veáis más despacio cuando os enviemos las presentaciones. Y yo englobo un poquito lo que hemos comentado. Son resistencias, el montaje es sencillo, da bastante flexibilidad a la hora de trabajar, ya combina toda la parte de armarios eléctricos, eliminamos líneas de gas, eliminamos chimeneas, eliminamos líneas adicionales en planta, es decir, simplificamos muchísimo la instalación y directamente eliminamos emisiones de CO2.
Y bueno, y por mi parte yo también quedo al final de la presentación a vuestra disposición. Esto era una breve pincelada de lo que podemos tener como tecnología seleccionable para esta subasta de calor y estoy a vuestra disposición al final. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Goretti. Seguimos entonces con energía solar térmica, con Marco Nieto Logo, Project Manager en Absolicon. Muchas gracias, Marco. Gracias, Luisa. Perfecto, ya puedes compartir. Sí, no sé si está... No, ahora. te aviso cuando lo veamos. ¿Ya? ¿Lo puedes poner en pantalla grande? Perfecto. ¿Se está viendo? Ahora. Se está viendo, sí, perfecto. Vale, pues buenos días a todos y muchas gracias a la Alianza por la invitación. Yo soy Marco Nieto, Project Manager de Absolicon, una empresa sueca con más de 25 años de experiencia en el desarrollo y fabricación de concentradores solares, de colectores solares de concentración. Y bueno, pues en esta intervención me gustaría compartir la perspectiva de la energía solar térmica dentro de este contexto de la nueva subasta europea. Como bien sabréis, la descarbonización pues, es uno de los grandes retos actuales en la industria y el calor, como comentaba Esther al principio, pues, representa prácticamente la mitad del consumo energético industrial, que depende en gran medida todavía de los combustibles fósiles. Como bien sabemos, la electrificación es fundamental, pero la realidad es que no todos los procesos son electrificables. Y ahí es donde tecnologías renovables directas, como puede ser la solar térmica, pues juega un papel muy importante. Esta tecnología en cuestión pues permite generar de forma muy eficiente calor en unos rangos de temperatura entre 100 y 160 grados. Esto permite pues, cubrir una parte muy significativa de los procesos térmicos clave en sectores como pueden ser pues, alimentación y bebida, industria química, industria farmacéutica y otras muchas. La solar térmica industrial pues, es una tecnología ya madura, certificada y que lleva en operación en diversos países desde hace ya pues muchos años. Y tiene tres características que son especialmente relevantes de cara a esta subasta. La primera de todas sería que es una solución de alta eficiencia energética, ya que convierte directamente la radiación solar sin pasar por electricidad. Y esto se traduce prácticamente en dos cosas. Una es la estabilidad que le proporciona a la industria y por otra parte los costes energéticos pues, son muy competitivos a largo plazo. Segundo, los costes operativos de esta tecnología pues, son mínimos y el mantenimiento muy reducido, lo que significa que la ayuda que ofrece la Unión Europea en este caso en la subasta pues tiene un efecto muy directo en el payback del proyecto. Tercero, esta tecnología es totalmente compatible con otras soluciones, ya sean bombas de calor, calderas eléctricas u otros sistemas de generación existentes, por lo que no estaríamos compitiendo, sino que se integra y complementa, maximizando la producción renovable y también la flexibilidad del sistema térmico que esté en la planta en cuestión. Quería mencionar también que un proyecto de este tipo, contando con la fase de ingeniería inicial, pues suele tener un ciclo medio de ejecución de unos 2 años. Entonces entraríamos en ese rango de los 4 años sin ningún tipo de problema para ejecutar el proyecto. Y luego ya por último, mirando específicamente a España, desde Absolicon pues creemos que el potencial es excepcional. Y ya que tenemos una de las mejores irradiaciones solares en Europa y un tejido industrial que justamente consume grandes volúmenes de calor en los rangos térmicos mencionados previamente, donde la solar térmica es más eficiente. En resumen, esto pues, nos permite costes de calor muy competitivos y reducciones de emisiones significativas, lo que hace pues, a España que sea un entorno ideal para acelerar esta tecnología con el apoyo de la subasta.
Y nada, tanto yo como mi equipo pues quedamos disponibles para resolver cualquier pregunta, duda o profundizar pues eso en aspectos más técnicos o analizar algún caso más real en industria. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Marco. Ya para finalizar este bloque de intervenciones, damos el paso a Alberto Toril, quien es el responsable para Iberia y Oriente Medio en Rondo. Él nos explicará la tecnología de almacenamiento térmico. Muchas gracias, Alberto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Lo primero, ¿me oís bien? perfecto. Bueno, antes de nada, daros las gracias. Yo también intentaré tomar lo mínimo posible para luego poder tener debate. Es un placer estar siempre colaborando con la Alianza, poder ver también pues, incluso antiguos compañeros conectados, ¿no? Interesados siempre en la descarbonización de la industria y en la electrificación, en particular como parte de la transición. Yo quiero hablaros un poco de la tecnología y de cómo el almacenamiento térmico, ¿no? Una nueva tecnología de alguna manera que ha irruptido en los últimos pues, 2-3 años, ¿no? Está cada vez siendo más madura, ¿no? Y es un elemento perfecto de los ejemplos que Europa intenta empujar en esta nueva programa de incentivos, pero sobre todo en el contexto geopolítico en el que estamos, ¿no? Solo un par de datos, y es que Rondo pues, es una scale-up pues, que viene originalmente de Palo Alto, de Estados Unidos, pero es una empresa global a día de hoy. Como veis, la mayor parte o casi todos los inversores que tenemos no son empresas tanto interesadas pues, bueno, en la tecnología, ¿no? En el almacenamiento térmico, pues como tecnología del futuro, pero también en su aplicación directa, ¿no? En diferentes procesos, ¿no? Y es que, pues entrando un poco en detalle, ¿no? En el tipo de aplicación que el almacenamiento térmico, no solo Rondo, sino en general, ¿no? Pues tiene, pues es bastante amplio, ¿no? No voy a entrar en los detalles que había comentado Esther, ¿no? Sobre la magnitud del mercado, ¿no? En cuanto a emisiones, en cuanto a consumo de energía final, pero sí que voy a hablar de que el almacenamiento térmico puede proveer no solo de vapor, sino también de aire caliente a procesos industriales, de manera que, como decía, ¿no? La flexibilidad que tenemos aquí para poder proveer cualquier tipo de demanda térmica, pues es muy, muy, muy alta. ¿Y por qué almacenamiento térmico ahora y no antes, ¿no? Y es que justamente pues esto pues, de que nuestros dirigentes, ¿no? Y que escuchamos decir, ¿no? Bueno, y a los políticos, tanto pues, a nivel europeo como a nivel español, ¿no? Y es que todo este empuje de renovables en los últimos años, ¿no? Que hemos tenido, sobre crecimiento, digamos, ¿no? Que ahora mismo pues, estamos viendo en el mercado, ¿no? Con muchas quejas en cuanto a precios negativos, en cuanto a precios ceros, ¿no? En cuanto a señales de mercado, pues es justamente el incentivo que necesitamos pues, para desplegar este tipo de tecnologías de demanda, ¿no? Lo que vienen a hacer las baterías térmicas básicamente es subir lo que estamos buscando, que es la demanda y la electrificación de la demanda final, en la industria en este caso, igual que los vehículos eléctricos han hecho movilidad, igual que por supuesto bombas de calor estamos viendo en el sector residencial, esto viene a hacerlo la industria, ¿no? Antes de deciros el por qué y cómo cargan las baterías, ¿no? Dar un paso atrás y decir, oye, muchas veces esto qué es, ¿no? Esto tangiblemente cómo es un almacenamiento térmico, ¿no? Y es, por ejemplo, este es un proyecto real que tenemos en Tailandia. De hecho, anunciamos, ya está anunciado, ¿no? Pero anunciamos la semana que viene, y es que es una batería que provee de capacidad de 33 megavatios hora, pues que está conectado directamente a una planta de cogeneración de una planta de cemento en Tailandia, como decía, ¿no? Y esta batería que veis aquí pues tiene unas dimensiones de 28 metros por 8, ¿vale? Para hacernos una idea. ¿Qué es lo que vemos en la imagen realmente? Pues vemos esto que vemos azul aquí directamente, pues es la parte de la electrónica de potencia, en el que pues directamente lo que hacemos es conectar, y conectar podemos conectar a red. En este caso es una hibridación entre un parque solar fotovoltaico flotante y la red. Lo que va a continuación es el cuerpo de, digamos, la caldera tradicionalmente, en este caso pues es una caldera renovable, ¿no? Es una serie ahora os contaré lo que tenemos dentro, ¿no? Pero son bricks de acero y cables, para una tostadora como las que tenemos en la cocina, pero mucho más grande. Esto es un intercambiador de calor. Lo que hacemos aquí es pues, cambiar el aire caliente, ¿no? Pasarlo por unos tubos, ¿no? Y generar vapor, ¿no? Y lo que vemos directamente pues, es la línea de vapor que conecta directamente, pues en este caso, como decía, ¿no? Con una unidad de cogeneración, ¿no? En la planta de fabricación de cemento, y provee el vapor en este caso, pues exactamente igual pues, que lo hacían pues, de manera previa a tener Rondo, ¿no? Con una caldera de gas en este caso, ¿no? Como vemos, es un elemento plug and play. No necesita ningún tipo de modificación en la fábrica, y básicamente lo que hace es adaptarse a lo que el cliente ya estaba produciendo, necesitando, ¿no? ¿Cómo lo hace? Y aquí es un detalle. Bueno, pues imaginaros, esta línea gris que tenemos aquí al lado del punto número 3, ¿no? Pues sería, imaginaros, los precios de mercado. Imaginaos que este precio de carga pues estaría en un país nórdico, ¿no? Donde pues, la electricidad más barata, imaginaos que viene producido de un parque de generación offshore solar,
eólica, ¿no? Pues se produce entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Pues lo que hacemos es justamente cuando esos periodos de valle de la energía, ¿no? Están ahí, Rondo carga la batería, ¿vale? Y la cargamos prácticamente pues, en un periodo entre unas 6 o 8 horas máximo, ¿vale? Una vez que la batería está cargada, ¿qué hacemos? Pues la descargamos. ¿Y cómo la descargamos? No? Pues en este perfil de barritas rosas que vemos, que al fin y al cabo lo que viene a representar pues, es la demanda térmica, ¿no? De la planta en concreto. Y eso es un ciclo que se repite diariamente. De manera que cuando la electricidad es barata, Rondo carga, y cuando la electricidad es cara, Rondo descarga. Una de las cosas bonitas que tiene esta tecnología es que como jugamos con diferentes perfiles de carga y descarga, con diferentes medios de transferencia de calor, en este caso es calor radiante y calor convección, está desacoplada la carga y la descarga, de manera que podemos cargar y descargar de manera independiente, convirtiéndose en un activo muy, muy flexible. Y esto que quería dar aquí, porque muchas veces cuando hablamos con la industria, ¿no? Vemos que hay mucho miedo, ¿no? En cuanto a, oye, ¿pero qué debemos hacer? ¿Nos movemos a electrificación ahora o esperamos unos años y seguimos, oye, tirando de nuestras calderas de gas y esperamos? Y lo que siempre decimos es que al momento es ahora. Aparte de todo el apoyo que está dando la Comisión, es que todas estas señales de precios de mercado de las renovables vienen a decirnos de que es el momento ahora mismo, ¿no? Y que esta tendencia que está ocurriendo se va a mantener en el futuro. Lo que veis aquí en esta gráfica, por un lado sería un precio medio, o el precio medio no de los que en este caso está anonimizado, pero es uno de los suministradores de precios, ¿no? Que hay en el mercado, ¿no? Y lo que sería el precio medio, lo que veis en línea de arriba, contando un perfil de 24 horas, ¿no? Lo que estamos viendo con Rondo es que como Rondo solo coge las 6 horas más baratas del día, es que en función también del grado de electrificación que queramos tener, porque podemos jugar con la anterior caldera que tengamos, no tenemos por qué tirarla, capturamos precios muy, muy baratos en el mercado, ¿vale? Y esto es cómo funciona, esto no es una cosa que hagamos, ¿no? Esto es cómo funciona realmente la batería, ¿no? Consigue capturar esas 6 horas más baratas y de nuevo convertirlo en un perfil de demanda 24/7 de calor en este caso, ¿vale? Vemos que esta tendencia seguirá en el futuro y cuando vemos precios sobre todo de gas más las emisiones, ¿no? Pues vemos que los precios que capturan las baterías o la batería de Rondo en este caso, son muy, muy por debajo del mercado, incentivando la electrificación, como decimos, totalmente seguros en ese sentido. Y de nuevo, ¿qué es lo que hacemos? Y esto muy rápido, ¿no? Pues proveer calor, 98% de eficiencia, justamente porque también es un efecto Joule, ¿no? Donde pasamos pues a través de los cables el calor de las renovables a los bricks de cemento, ¿vale? Y a través de circular aire, pues lo transformamos o lo pasamos por convección al aire, ¿no? Y en este caso pues, podemos proveer aire hasta unos 1300 grados con un 98% de eficiencia. Como decías, añadimos una caldera totalmente pues, de las que existen en el mercado a día de hoy de intercambiador de calor, pues generamos vapor prácticamente hasta unos 650 grados, podemos alcanzar presiones de más de 100 bares, de manera que, bueno, igual mantenemos esa eficiencia de 98%, proveyendo vapor a la industria en las necesidades y en el perfil que necesite. Y justamente en ese punto, ¿no? De como hablaba de que proveemos de manera estándar, ¿no? Esa alta presión, podemos jugar cuando la presión del vapor que se necesita en la industria pues, es mucho más baja. Ese salto de presiones podemos jugarlo para poder reutilizar una turbina de vapor que ya exista o incluso buscar lo que decimos, ¿no? Una cogeneración limpia, ¿no? O una cogeneración del futuro sin tener que emitir, ¿no? Generando electricidad y generando calor a un 95% de eficiencia. Como veis, hay mucha versatilidad en cuanto a las posibilidades de generar calor. Y solo mencionar los dos proyectos que acabamos de lanzar hace unos días, ¿no? Rondo, y estamos muy orgullosos de haber comisionado la batería más grande de térmica a nivel mundial a día de hoy, 100 megavatios hora, que está en California, trabajando en una planta de procesamiento de refino de combustibles fósiles, en este caso, que necesita calor, justamente, o necesita vapor, ¿vale? Estados Unidos, como decía, esta otra es la primera planta que se inaugura en sudeste asiático. La inauguramos la semana que viene, son 33 megavatios hora en este caso, igual, proveyendo vapor a una planta de cogeneración en una planta de fabricación. Perdona, Alberto, vamos a ir cerrando. Con esto ya Perfecto, finalizamos, ¿sí? Vale. Cierro aquí, es que no solo está ocurriendo fuera, sino que pues, justamente esta mañana hemos anunciado pues, otra con Vale. Heineken en Portugal y bueno, estamos muy orgullosos de poder pues, ayudar a la industria a descarbonizarse y justamente pues, bueno, que tenemos perfectamente adaptabilidad dentro de la subasta de calor. No hace falta invertir en nosotros, podemos financiar. Trabajamos mucho en Heat as a Service, en Storage as a Service, intentando también bajar esa barrera de adaptación de inversión en las empresas, reduciendo riesgos y bueno, os compartiremos la presentación al final, ¿no? Esto es un poco un sumario de todo, pero lo que queremos decir es que
bueno, estamos deseando trabajar con la industria, tenemos una solución que funciona y vemos pues que todos estos tailwinds, ¿no? Que todos estos apoyos a nivel regulatorio, pues que vienen muy bien pues, para el momento en el que estamos. Así que nada, a vuestra disposición, encantado ahora de charlar. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Te quedas aquí para el bloque de preguntas. Ahora invitamos a todos los ponentes de la sesión para poder dar el paso a las preguntas que hemos agregado para cubrir todas las inquietudes. Mm, mm, Empezamos entonces. Un momento. Vale. Tenemos una primera pregunta que es para Esther. Bueno, tenemos varias para Esther. Hay muchas inquietudes sobre la convocatoria. La primera pregunta, que es común para varios asistentes, es que si dentro de las tecnologías de calor directo se considera la generación de calor, fluido térmico o gases calientes, o con biomasa, se considera la generación de calor con biomasa. No, ahí no es, o sea, lo único que de generación de calor directo renovable, las únicas tecnologías que están consideradas dentro de la subasta es la solar térmica y la geotérmica. El resto de tecnologías no entran dentro del alcance de esta subasta. Vale. Bueno, una segunda pregunta, también común para varios asistentes, dirigida a Esther, si es posible solicitar adelantos de la ayuda. No, a diferencia, ¿no?, de que algunas ayudas en España sí que te permiten solicitar con una garantía pues una ayuda, te adelantan la ayuda, aquí no. Aquí vas a cobrarlo cada 6 meses, ¿vale? Pero una vez que ya el proyecto esté puesto en marcha, con lo cual tú ya has tenido que haber hecho toda la inversión previamente, ¿vale? Entonces no se pueden pedir adelantos de la ayuda. Vale, gracias. Otra pregunta, nos preguntan si el efecto incentivador es antes de la solicitud o antes de la finalización del Grant Agreement. Si ese Eh, efecto incentivador aplica sí. para cualquier pedido. El efecto incentivador es en la solicitud, ¿vale? O sea, cuando tú presentas el proyecto por ventanilla, por así decirlo, ¿no? Una vez que tú ya lo has presentado, ya puedes empezar a trabajarlo y ya empezar a ejecutarlo. Y lo que normalmente sí que se permite hacer con antelación es todo el tema de los estudios de ingeniería previos, ¿vale? Esos estudios de ingeniería previos que te van a dar la viabilidad técnica del proyecto o no y que tienes que hacer para ver si vas adelante o no. Resto de proyectos, resto de inversiones, como por ejemplo hablaban de maquinaria y tal, eso no se puede hacer hasta que el proyecto no se ha presentado ya, en este caso, a la subasta. Vale. Bueno, otra pregunta, si existe compatibilidad con PERTE de descarbonización o CAES. Vale, con PERTE de descarbonización, nuestro entendimiento es que no, ¿vale? Porque no deja de ser una ayuda al CAPEX, siempre y cuando estemos hablando de subvencionar el mismo CAPEX, ¿vale? O sea, si estamos hablando, imaginaros que son 2 fases de un proyecto y una primera fase se quiere subvencionar con la subasta y la otra con el PERTE de descarbonización, ahí sí que sería compatible porque estamos hablando de dos proyectos distintos. Mismo proyecto, subasta y PERTE de descarbonización, en principio no van a ser compatibles. Con los CAES, como provienen del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, nuestro entendimiento, revisando todas las incompatibilidades que indica CINEA, ¿no?, la Comisión Europea, sobre esta ayuda, nuestro entendimiento es que con los CAES sí que va a ser compatible, porque al final los CAES, con lo único con lo que no es compatible es con aquellas ayudas que salen del mismo Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que en este caso es las ayudas que antes había, estaban abiertas en el IDAE. Pero como no provienen de ahí, nuestro entendimiento es que con los CAES sí que serían compatibles. Ok, muchas gracias, Esther. Otra pregunta, que vamos a aprovechar el tiempo. Para que un proyecto se considere maduro, ¿es necesario que ya haya sido realizado en el pasado? No tiene, o sea, al final el concepto de madurez no solo se asocia a que la compañía tenga experiencia en haberlo hecho, que no lo piden, ¿vale? Pero es verdad que dependiendo de cómo la información esté presentada, los estudios de viabilidad, la ingeniería previa de viabilidad, pues el tema de la carta de intenciones con el banco, todo eso conforma, ¿no?, lo que llamamos como la
la madurez del proyecto. Pero eso no quiere decir que la empresa tenga experiencia o haya tenido que haber ejecutado ese proyecto similar en el pasado. Vale. Otra pregunta, ¿es posible la generación de calor sustituyendo combustible fósil por electricidad en el caso de electrificación de hornos de fabricación de vidrio? Esto lo tendría que mirar más en detalle. Eso sí, no me lo apunto porque al final es que una pregunta como muy, Específica. sí, muy específica. Entonces, esta me la apunto y si luego yo os paso la respuesta y se lo pasáis. Vale. Sí, nosotros, o sea, en la sistematización del webinar vamos a hacer la recolección de todas las preguntas y respuestas que se han generado en la sesión. Bueno, a ver si alcanzamos, que hay muchas preguntas. ¿Con cuánta antelación se tiene que empezar a plantear un proyecto para llegar a tiempo con la presentación de toda la documentación que se solicita? Desde nuestra experiencia, nosotros, o sea, normalmente las convocatorias dan un plazo como de 45 o 60 días para presentar toda la documentación. Nosotros normalmente en ese periodo de 2 meses estamos trabajando directamente en la documentación que hay que presentarlo. Es decir, el proyecto ya tendría que estar lo suficientemente definido y detallado como para poder responder a toda la documentación que hay que trabajar, porque en ese periodo de 2 meses es muy intenso. Entonces, idealmente, yo creo que antes de empezar a trabajar, que se abra la subasta, el proyecto debería de estar ya definido y lo suficientemente definido con los detalles no técnicos que le van a aportar esa madurez que hemos hablado antes. Pues nosotros pues recomendamos, depende un poco, ¿no?, de las compañías, pero pues a lo mejor en 3 meses, el primer mes, a lo mejor terminar de cerrar el proyecto a nivel técnico y ya el resto de los 2 meses trabajar la documentación que se va a presentar. Pero es verdad que, bueno, en paralelo se pueden ir cerrando detalles del proyecto. Vale. Pero lo que iríamos muy ajustados de tiempo es que con los 2 meses, empezar los 2 meses de apertura de la subasta sin que el proyecto esté bien definido, yo creo que ahí iríamos un poco justos de tiempo. Vale, esta es una pregunta para Alberto de Rondo. ¿A qué se debe la fiebre de las baterías térmicas de los últimos años? Si la eficiencia total alcanza el 95%, ¿por qué no se instalan más baterías? Perfecto, muchas gracias. La batería, en nuestro caso, la eficiencia final es del 98% cuando producimos calor, o cuando producimos, o sea, cuando producimos aire, cuando producimos vapor. Pero a tu pregunta de por qué esa fiebre es porque yo creo que estamos dando cuenta, estamos ya no solo Rondo, sino todos mis compañeros que están con otras tecnologías de almacenamiento térmico, estamos ante la mayor revolución tecnológica que va a pasar en esta década a la hora de electrificar un sector que antes no sabíamos cómo poder electrificar. Hasta ahora pensamos que la electricidad se quedaba parada en los ríos elécticos y ahora estamos viendo que esa barrera que dentro de la energía no comprende la electricidad y el calor, pues se ha roto completamente. Y hay una manera perfecta de utilizar toda esa de generación renovable que hasta ahora en estos últimos 5 o 10 años hemos estado generando, utilizarla para algo más allá que producir electricidad como tal, ¿no? Van las tecnologías térmicas, el almacenamiento térmico están aquí para quedarse. Vamos a ver que más y más proyectos con diferentes tipos de tecnologías, áreas fundidas, con arenas, etcétera, pues van a llegar a mercado. Y de igual que hemos visto por los vehículos eléctricos llegando, como decía, movilidad, el almacenamiento térmico va a llegar aquí para quedarse. Entonces, bueno, encantado de Vale, entrar más en detalle si lo necesitáis. vale. Una pregunta para Absolicon Solar. ¿De qué manera podrá mejorar la subasta el payback de un proyecto de solar térmica industrial? Gracias por la pregunta. Pues básicamente, como comentaba en la presentación, debido a que la solar térmica, pues a la hora de estar operando, está generando energía de forma gratis, ya que estamos aprovechando pues, una fuente de energía del sol, y también, dado que el mantenimiento pues, es muy reducido, esta ayuda que se va dando, como comentaba Esther, durante estos 6 meses, en los primeros 5 años, impactaría pues eso, directamente en la inversión inicial que se tiene que hacer del campo solar y se iría autopagando de alguna manera, además de todos los ahorros que se consiguen, ya que pues eso, no estaríamos ni utilizando ni un combustible fósil ni necesidad de electricidad para generar este calor. Vale, Marco. Una pregunta para Miguel.
¿Es posible utilizar energía fotovoltaica para apoyar el funcionamiento de la bomba de calor? Sí, nosotros tenemos control del equipo, el equipo es full inverter, todos los componentes pueden variar el consumo energético y entonces nosotros podemos poner un paquete de medidas para que el equipo produzca la energía o sea, la energía fotovoltaica que la placa produzca, pues ese sería el consumo de la máquina. Entonces la máquina se regularía para que la potencia no sea superior a la producción fotovoltaica sin necesidad de batería. Directamente energía directa de la placa fotovoltaica y sí, la verdad es que no tendríamos consumo cero, o sea, sería totalmente eficiente el sistema. Perdón, hay dos preguntas para hoy. Vamos a ver si alcanzamos a hacerlas. La primera es, ¿cuál es la calidad del agua requerida en una caldera? Y la segunda es, en aplicaciones de alta presión de vapor, hasta 25 bar, por ejemplo, ¿puede competir una caldera eléctrica con un almacenamiento térmico? No te está silenciada Goretti. A ver. Ya. Ahora sí me diste permiso, muchas gracias. Perfecto, pues a ver, respecto a la primera pregunta, lo bueno de estas tecnologías es que siguen la misma filosofía de trabajo que el resto de calderas industriales a las que las industrias en España están prácticamente acostumbradas. Las calderas pirotubulares tienen su normativa de agua al respecto, más que nada para proteger los metales, para proteger los aceros. Entonces, la filosofía de las calderas eléctricas es exactamente la misma. Por lo tanto, a la hora de sustituir, a la hora de incorporar estos equipos dentro de los procesos que ya tienen las industrias establecidos, es muy sencillo, es quitar una caldera o añadirla en la misma sala y utilizar la misma calidad de agua, el mismo sistema de agua de alimentación que ya hay instalado en la industria. Por supuesto, siempre hay que chequear que el agua esté bien tratada para que los equipos duren lo máximo posible, ¿no? Tienen una durabilidad de más de 20 años. Entonces, bueno, pues esa me sirve para hilar un poco con la segunda pregunta que comentabas. Vamos a ver, no es que sean competencias, que todo en este caso son hibridaciones posibles. No hay una solución única para todas las industrias, hay que analizar muy bien las necesidades reales que tiene, la superficie con la que dispone, porque por ejemplo estos equipos son muy compactos, son muchísimo más pequeños que las calderas tradicionales, por lo tanto para sustituciones directas pues no habría dudas que, por ejemplo, utilizar almacenamientos que a lo mejor se requieren espacios superiores y que a lo mejor no existen. Entonces, decirlo así de forma general sería lanzar una moneda al aire. Si hay algún proyecto en concreto que queréis que se valoren alternativas, pues nosotros encantados de atenderlas. Vale, pues yo creo que finalizamos con estas preguntas. De todas maneras, las preguntas que se quedaron sin responder las enviaremos con la sistematización y la grabación de la sesión. Muchísimas gracias a todos los ponentes y a los participantes por conectarse el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Buenos días.